YouTube, es un gusto saludarles nuevamente en un video más en estos repasos diarios para el estudio de nuestra fase de nuestro examen técnico profesional, fase privada. Hoy seguiremos con Derecho Civil, libro quinto. Estamos a las vísperas de culminar el libro quinto, así que démosle con todo y dale en like si les gusta este video y suscríbanse si aún no lo están. Y los espero en el canal de TikTok, también que ahí estamos haciendo una transmisión en vivo. Somos más de 190 personas ahora mismo, así que les agradezco a cada uno de ustedes. Gran abrazo y grandes corazones de mi parte. Bueno. La semana pasada ya estábamos viendo los contratos en particular los días martes, ¿ok? Empezamos a ver la compraventa. Voy a hacer una retroalimentación de los conceptos básicos que vimos de la compraventa. La compraventa está situada entre el artículo 1790 y 1851. Es uno de los contratos en particular más grandes. Y tenemos que saber qué es la definición de compraventa. Compraventa consiste por medio del cual una persona denominada vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregar a otra denominada comprador, quien se obliga a pagar el precio en dinero. ¿Ok? Esa es la compraventa en esencia. Un acto por medio del cual una persona denominada vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla a otra denominada comprador, quien se obliga a pagar el precio en dinero. Listo. ¿Cuáles son los elementos personales de la compraventa? Tenemos al vendedor, quien transfiere la propiedad y entrega la cosa, y el comprador, que es el obligado a pagar el precio en dinero. ¿Listo? Bueno, ¿cuál era la naturaleza del contrato de compraventa? El contrato de compraventa, en esencia, es un contrato consensualista, ya que este queda perfecto desde el momento en que se conviene la cosa y el precio, sin que ni uno ni el otro se hayan entregado. ¿Ok? Por lo tanto, es un contrato consensualista, ya que queda perfecto desde el momento en que se conviene la cosa y el precio. ¿Listo? Bueno, y aquí teníamos unas prohibiciones de quienes pueden comprar, en este caso de realizar una compraventa, y tenemos varios casos, como por ejemplo, el marido no puede comprar bienes de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. Tampoco los administradores de bienes, los bienes que tenga bajo su administración o bajo su cuidado. Tampoco los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores, los bienes que tengan en depósito, en intervención, en quiebra o liquidación. Tampoco podrán comprar los jueces o demás funcionarios o empleados, abogados, expertos, procuradores y mandatarios judiciales los bienes que son objeto de expedientes o diligencias en que intervengan. Tampoco podrá comprarle mandatario los bienes del mandante sin su consentimiento expreso, y el albacea no podrá comprar los bienes de la testamentaria mientras no está aprobada la cuenta de su administración. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos algunas prohibiciones que vale la pena tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, esto lo estamos viendo, que esto es lo que estábamos ya retroalimentando la semana pasada. Gracias, Ana, por tu comentario. Esto lo estábamos viendo la semana pasada. ¿Ok? También vimos que en esencia no se puede vender los bienes de menores incapaces o ausentes. ¿Ok? Los representantes de estos, ni los depositarios, interventores, administradores o liquidadores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades establecidas en la ley. Obviamente por medio de un proceso de jurisdicción voluntaria denominado disposición o gravamen de bienes de menores, incapaces o ausentes. Por lo tanto, en esencia, no se pueden vender los bienes de los menores incapaces o ausentes sin seguir este proceso meramente formal de lo que es un proceso de jurisdicción voluntaria denominado disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Aquí teníamos el respectivo fundamento legal. Esto obviamente lo vamos a ver en su momento cuando veamos los expedientes, pero hacemos referencia a que en esencia no se pueden vender a menos que se haga este procedimiento. ¿En qué momento es nula la compraventa? Bueno, cuando los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo, la compraventa será nula. ¿Ok? Será nula la compraventa cuando las partes contratantes no convienen un precio o la manera de determinarlo.
¿Ok? Y aquí tenemos diferentes modalidades de compraventa. No me voy a adentrar a cada uno de ellos porque esto ya lo vimos en su momento. Son diferentes modalidades que existen en nuestro Código Civil, como la compraventa de bienes sujetos a prueba, compraventa de muestras, compraventa de bienes con calidad y especie específica, compraventa de bienes que estén en tránsito, etcétera. ¿Ok? Son modalidades de la compraventa. No son clases de compraventa, son diferentes modalidades que nuestro Código Civil regula. Lo que sí hay que recordar es en qué casos hay pluralidad de compraventas. ¿Ok? Puede haber pluralidad de compraventas de bienes muebles y de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Existe pluralidad de las compraventas si se hubiese vendido a diferentes personas bienes muebles. Por lo tanto, prevalece la venta hecha al que de buena fe se halla en posesión de la cosa. Y si en dado caso nadie se encuentra en posesión de la cosa, la primera venta hecha en fecha. Eso sí es bienes muebles. Ahora, si fuesen bienes inmuebles o derechos reales, va a prevalecer la primera venta que se haya inscrito ante el registro ante el registro de la propiedad, o la venta de igual manera, la primera en fecha. Listo, por lo tanto, estos son los órdenes que se tienen que seguir en dado caso haya pluralidad de compraventas. Eso fue lo que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a complementar la compraventa. Vamos a hablar un poquito de las obligaciones de cada elemento personal, tanto del vendedor como del comprador, siempre con su respectivo fundamento legal. Ya saben que cualquier duda la pueden poner en los comentarios. No se olviden de dar tap tap a la pantallita, compartir el en vivo para hacer muchas más personas y seguirme si aún no me siguen, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de las obligaciones del vendedor. Tenemos 5 obligaciones esenciales que el vendedor debe de cumplir. La primera y la más obvia es entregar la cosa vendida. ¿Ok? Entregar la cosa vendida. En segundo caso, se debe de garantizar que el comprador la pacífica y útil posesión de la misma. ¿Ok? Garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. También el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa vendida en el lugar señalado en el contrato. ¿Ok? El vendedor tiene la obligación de entregar la cosa vendida en el lugar señalado en el contrato. La entrega puede ser tanto real, simbólica o legal. O sea, la entrega real es la entrega material de la cosa vendida. La entrega simbólica es cuando se encuentra alguna forma o alguna figura que simbolice la entrega de la cosa sin que materialmente se haya entregado. ¿Ok? Un documento o algo que represente al objeto que en esencia materialmente no lo va a entregar, pero que lo va a simbolizar. O una entrega legal que por disposición de la ley establece que el mismo haya sido entregado sin que materialmente tampoco se haya hecho. ¿Ok? Existen diferentes tipos de entrega, la entrega real, simbólica o legal. También tiene la obligación de entregar la cosa vendida en el plazo pactado en el contrato, ¿ok? Entregar la cosa vendida en el tiempo pactado con el comprador. Si no existe plazo pactado, la entrega debe de ser de inmediato, ¿ok? Si no hubiese plazo. Ahora, cuando se van a entregar cosas que anteriormente se tuvieron que haber preparado, la entrega deberá de realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. ¿Ok? Si fuesen bienes u objetos que deban de prepararse con antelación, la entrega deberá de realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Y por último, la última obligación que tiene el vendedor es satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida. ¿Ok? Tiene la obligación de satisfacer estos gastos. Eso es correspondiente a las obligaciones del vendedor. Ahora, correspondiente a las obligaciones del comprador, ¿ok? Tenemos de igual manera 5 grandes obligaciones. La primera y la más obvia es que el comprador tiene la obligación de pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. Esa es la obligación principal. Pero también tenemos otras. A falta de convenio, el pago deberá realizarse en el lugar y el momento en que se haga entrega de la cosa. Cuando no hubiese sido pactado en qué lugar y en qué momento se paga la cosa, ¿ok? Por lo tanto,
En este caso, el pago deberá de realizarse en el lugar y en el momento en que se haga entrega de la cosa. Dice Oneida, la entrega simbólica podría ser cuando uno compra una casa, se hace entrega de las llaves. Mm, si te hacen entrega de las llaves, pero no puedes hacer posesión o uso y goce de la cosa, posiblemente sí, ¿ok? Posiblemente sí. Ahora, si te entregan las llaves para que tú puedas ya usar la casa, ahí no es una entrega simbólica, ya es una entrega real. Por lo tanto, si fuese simbólica, si te entregan las llaves y te dicen, usted la puede usar o se puede mudar a partir de los 15 días después en que le entregamos las llaves. Podría ser una entrega simbólica, pero muy buena observación, ¿ok, Oneida? Muy buen ejemplo. Vamos con la tercera obligación. El pago de intereses al haber recibido la cosa y no haber pagado el precio. ¿Ok? Por lo tanto, el comprador tiene la obligación también de pagar los intereses al haber recibido la cosa y no haber pagado. Si así lo estipula en el contrato, si la cosa produce frutos o rentas y si fuese requerido el pago por consignación. Y por último, la última obligación que tiene el comprador es satisfacer los gastos referentes a la escrituración. ¿Ok? Todos los gastos referentes a la escrituración van a correr a cuenta del comprador. Listo. Démosle tap tap a la pantallita, compañeros. Compartamos el en vivo y denle en follow si aún no me siguen al día de hoy. ¿Va quedando claro todo hasta el momento? ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? ¿Va quedando todo genial? Cualquier duda me la pueden hacer plasmar en la barra de comentarios que yo sin ninguna duda les voy a responder. ¿Ok? Pero yo para no hacerles bolas les podría decir que las obligaciones principales son estas. Miren, a las que les voy a poner en negrita. Estas son las obligaciones principales. El vendedor, entregar la cosa vendida. Y el comprador, pagar el precio. Pero las demás pueden ser obligaciones accesorias, pero que de igual manera es muy importante que no las aprendamos. Listo, sigamos. Bueno, para ir combinando la compraventa, existe otra modalidad de la compraventa que es una compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. Esta compraventa consiste, ¿ok? Que en este caso el comprador adquiere la posesión y el uso de la cosa, pero le queda prohibido enajenar o grabar este derecho sin previa autorización escrita del vendedor. Obviamente, porque está comprando por abonos o por partes un bien. Por lo tanto, ya tendrá el derecho de poseer y de usar la cosa, pero no tendrá derecho de enajenar ni de grabar. ¿Ok? Esto en el caso de la compraventa por abonos. Estipulaciones importantes. ¿Ok? Ojo en la compraventa por abonos. Una vez pagado el precio total del valor de la cosa, o sea que haya cumplido con todos los abonos, la propiedad se transfiere de manera plena al comprador sin necesidad de declaración posterior. O sea, ya no va a ser necesario realizar una nueva compraventa o un nuevo acto que plasme en este caso que ya tiene la propiedad completa. No, una vez pagado todo el precio total, la propiedad se transfiere de manera plena al comprador sin necesidad de una declaración posterior. Eso sí, se tendrá que remitir un aviso al registro general de la propiedad dentro de los 8 días siguientes a la cancelación total del precio. No se tiene que hacer ninguna declaración, ningún documento, ningún contrato, pero sí hay que remitir un aviso al registro general de la propiedad que ya se ha pagado totalmente el precio de la cosa. ¿Ok? Ojo con esto. La venta con pago por abonos, con o sin reserva de dominio, de bienes inmuebles debe de inscribirse en el registro general de la propiedad. Ustedes van a inscribir una compraventa por abonos, la tienen que inscribir en el registro general de la propiedad, por mucho que no se le haya transferido todavía totalmente la propiedad al comprador. Pero por lo mismo es obligatorio e imperativo remitir el aviso que anteriormente estábamos hablando. ¿Ok? Porque ya no se va a inscribir un nuevo contrato. El contrato de compraventa va a prevalecer este por abonos, pero se va a adjuntar al expediente de la compraventa el aviso que se remite en que ya ha cancelado el precio total de la cosa. Bueno, la compraventa se puede resolver, ¿ok? Se puede resolver la compraventa por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas, ¿ok? Se puede solicitar la resolución del contrato por
la falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas. Si no se recuerdan qué es la resolución de los contratos, aquí le coloqué el fundamento legal de la resolución para que ustedes se puedan remitir a esos artículos y refrescar un poco en qué consistía la resolución de los contratos, que básicamente es cuando se pone una condición en el contrato que si se llega a cumplir esta condición, se resuelve el contrato dejando sin efecto el mismo. Es diferente a la rescisión. La condición resolutoria es que debe de cumplirse esta condición para que se resuelva el contrato. ¿Ok? La rescisión es totalmente diferente. Eso ya lo vimos en su momento en el apartado de las obligaciones en general, pero de igual manera es muy importante hacer mención acá de los artículos para que lo puedan refrescar. ¿Listo? Bueno, y por último, se puede pactar un pacto de rescisión, valga la redundancia, ¿ok? Valga la redundancia, un pacto de rescisión. Este pacto de rescisión es meramente voluntario, ¿ok? No puede ser unilateral, con excepción de un caso que lo tenemos hasta abajito. Gracias Ismael por la donación, te lo agradezco mucho. Pero en esencia, en este caso, en esencia, el pacto de rescisión debe de ser voluntario, pactado entre ambas partes. Las partes podrán pactar en el contrato que la venta se podrá rescindir si no se paga el precio en cierto día determinado. ¿Ok? Las partes podrán pactar en el contrato que la venta se podrá rescindir si no se paga el precio en cierto día determinado. Las partes también podrán pactar que el contrato, a solicitud del vendedor, si en el término fijado hubiese alguien que da más dinero por la cosa, se podrá rescindir el mismo. Este plazo no podrá ser mayor de 6 meses en caso de bienes inmuebles contados desde la fecha de su celebración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que las partes podrán pactar en el contrato un pacto de rescisión en el que el vendedor podrá dar un plazo, ¿ok? Un plazo en el que si hay un comprador que llega con un mejor precio para pagar la cosa, podrá rescindir el mismo sin perjuicio de él, ¿ok? Pero este plazo no podrá ser mayor de 6 meses. Por ejemplo, vamos a ver que Ismael, ok, que Ismael que está haciendo unas donaciones muy grandes, de verdad agradezco mucho tu aprecio y tu cariño, Ismael. Supongamos que Ismael va a venderme una casa por un valor de 100,000 quetzales, ok. Ismael es el vendedor, yo soy el comprador. Pero Ismael me dice, mira, yo te puedo dar un precio bajísimo de la casa de 100,000 quetzales, pero necesito que pongamos un pacto de rescisión en el contrato en el que si llega alguien que me ofrece 150,000 quetzales, yo voy a rescindir el contrato porque me conviene más que me paguen 150,000 que a 100,000. Ese es un pacto de rescisión, ¿ok? O el ejemplo que teníamos arriba. Yo te dejo la casa a 100,000, pero si me lo pagas de aquí al 1 de agosto. Si no me lo pagas el 1 de agosto, podremos rescindir el contrato. Son pactos de rescisión que pueden existir en el contrato. Listo. Ahora puede existir una rescisión voluntaria, sin pacto especial previo. Este puede realizarse dentro del año siguiente a su celebración en caso de bienes inmuebles. ¿Ok? Básicamente esta es una rescisión unilateral voluntaria sin un pacto especial. Se puede realizar dentro del año siguiente a la celebración en caso de bienes muebles. Aquí dice hey, exactamente la rescisión del contrato, por eso puse acá el artículo 1579, por si no se recuerdan en qué consistía la rescisión, podamos remitirnos a este artículo para que podamos refrescar esta información. Listo, vamos con todo. Cerramos la compraventa. Alivio, porque la compraventa es larguísima, pero una vez culminada la compraventa, entraremos con otro contrato. ¿Dudas o comentarios, compañeros? Si les está gustando el repaso, por favor démosle tap tap a la pantallita, tap 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 tap, compartamos el en vivo y ya saben, si aún no me siguen, me pueden seguir por primera vez, que estamos haciendo repasos diarios todos los días de todas las materias de nuestra fase privada, así que les conviene, muchachos, les conviene. Bueno, yo creo que si no hay dudas con respecto a la compraventa,
vamos a meternos de lleno con la permuta. ¿Ok? ¿Estamos listos? La permuta es un poco más corto y es más sencilla. ¿Ok? La permuta la encontramos regulada entre el artículo 1852 y 1854 del Código Civil. Pero de igual manera, como lo hicimos con la compraventa, necesitamos saber qué es una permuta. Permuta es cuando cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. En pocas palabras, intercambiamos casas, ¿va? Intercambiamos propiedades. Eso consiste la permuta, un intercambio de propiedades. ¿Ok? Cuando cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. ¿Cuáles son los elementos personales de la permuta? Tenemos al permutante comprador, ¿ok? Que en este caso también será vendedor de la cosa que va a intercambiar, y el permutante vendedor, que también va a ser comprador de la cosa que recibe, ¿ok? Por lo tanto, tenemos al permutante comprador y al permutante vendedor. ¿Cuál es el precio? Bueno, aquí no existe un precio determinado, ¿ok? Aquí el precio se va a calcular por el precio de la otra. O sea, si ambos valorizaron sus casas en 150,000 quetzales, en eso va a consistir el precio de, en este caso, de la permuta, porque ambos en teoría van a tener el mismo valor. ¿Ok? Por lo tanto, el precio es lo que cada una de las cosas es el precio de la otra. Listo. Por lo tanto, aquí no existe un precio determinado. El valor que le den a una cosa va a ser el valor de la otra. Porque por eso lo están intercambiando, ¿va? Porque en teoría valen lo mismo. Supletoriedad. Los principios de la compraventa son aplicables a la permuta en las cosas que fueran aplicables, ¿ok? Todas las instituciones o figuras de la compraventa se pueden aplicar a la permuta si son aplicables, ¿ok? Por lo tanto, existe supletoriedad. Ahora, ¿qué pasa si se paga en dinero y en bienes? Supongamos que si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en bienes. Suponete que el permutante comprador va a entregar una casa de 100,000 quetzales y el permutante vendedor va a entregar un terreno de 80,000 quetzales más 20,000 quetzales para equilibrar el precio de la casa. Se puede. Y en esencia, la permuta sigue existiendo. Ahora, cuando la porción en dinero sobrepasa la mitad del valor, ya no es permuta, ya sería una compraventa formal. ¿Ok? Por lo tanto, si el pago se hace en dinero y en bienes, siempre y cuando el dinero no sobrepase la mitad del valor de la cosa, no hay pedo, sigue siendo permuta. Ahora, si sobrepasa la mitad del valor de la cosa, ya no es una permuta, sino que es una compraventa. ¿Listos? Pero se puede realizar como el ejemplo que yo les acabo de decir. Supongamos de que abogado Jorge Medina, que me acaba de seguir, aprovecho, muchas gracias, el abogado me va a entregar su propiedad, que en este caso está valorizada en 100,000 quetzales, pero yo como no tengo una propiedad de 100,000 quetzales, le voy a entregar mi terreno de 80,000 quetzales más 20,000 quetzales en dinero para equilibrar el valor. En ese caso, en la esencia, sigue siendo una permuta, siempre y cuando no llegue a más de la mitad del valor de la cosa. ¿Listo? Y de igual manera, pues la permuta se puede rescindir. El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió o que lo devuelva por razón de sus vicios podrá reclamar la restitución de la cosa que se dio. Aquí agregué el fundamento legal del saneamiento por evicción y del saneamiento por vicios ocultos para que retroalimentamos en qué consistía, pero básicamente la rescisión va a proceder en este caso. ¿Ok? Por lo tanto, el permutante, cuando sufra de evicción en la cosa que recibió o que lo devuelva por razón de vicios ocultos, podrá reclamar la restitución de la cosa que se dio. ¿Listos? Bueno, básicamente esto es lo único que necesitamos saber para la permuta. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, yo voy a estar pendiente del chat para yo poderla responder.
¿Listos? Bueno, dice GMS, increíble, ese tipo ayuda demasiado. Hombre, ya saben. ¿Permuta paga impuestos? Sí. ¿Paga impuesto? Claro que sí. De valor determinado. ¿Ok? De valor determinado. ¿Por qué? Sabemos de que va a ser un contrato de valor determinado, porque va a tener un valor. ¿Ok? Va a tener un valor. Por lo tanto, sí va a pagar un impuesto. Eso no hay ninguna duda. Va a pagar impuesto. Ahora, para ver exclusivamente impuestos, lo vamos a ver en la parte de redacción. Incluso yo estoy pensando en realizar unas columnas. Es que en la academia donde yo estuve me dieron una idea de realizar unas columnas de los impuestos que paga o que están afectos cada uno de los contratos. Lo voy a realizar y se los voy a compartir para que lo peguen a la par de cada uno de sus contratos y sea más fácil identificar qué impuestos y qué valor está afecto. ¿Les parece la idea? Pero eso lo vamos a ver específicamente en la parte más que todo de redacción. Les prometo para ese entonces tener estas columnas para que ustedes las puedan imprimir y pegarlas en sus códigos. ¿Les parece? Espero que todo esté súper bien. Pero esto les va a servir más que todo cuando estemos en la parte de redacción, que eso va a ser lo último que hagamos en notariado. Súper, dice Oneida. Ok, yo calculo, bueno, ya les di el spoiler por adelantado, ¿verdad? Les di el spoiler. Hoy en la noche van a tener un video de los tiempos que vamos a manejar de aquí a final de agosto que yo pretendo acabar contenido. Por lo tanto, de aquí tenemos más o menos un mes y pico para culminar todo el contenido. Vamos bastante adelantados, pero en civil ya estamos llegando casi a terminar nuestro tercer libro. ¿Ok? Por lo tanto, es muy importante que vayamos día a día y no perdamos el ritmo. Mandanos el chivo. Sí, como te digo, yo lo tengo, pero lo voy a pasar y lo voy a resumir para que ustedes lo puedan tener a la mano y lo puedan imprimir para cuando veamos la parte de redacción les sea mucho más fácil. Bueno, y vamos a culminar nuestro repaso del día de hoy viendo un contrato súper mega importante, que es la donación entre vivos. ¿Ok? Este será nuestro siguiente contrato en particular y con este culminaremos el repaso del día de hoy. Así que bueno, dice Heike, ¿a qué horas inicias el live y qué días? Yo hago en vivos todos los días, ¿ok? De lunes a viernes. Por lo tanto, la hora más o menos que iniciamos es a las 7 de la noche o a más tardar a las 8. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito de la donación entre vivos. La encontramos regulada entre el artículo 1855 al artículo 1879. ¿Ok? Conceptos básicos. Bueno, la donación entre vivos es un contrato por medio del cual una persona transfiere, ojo, a título gratuito, la propiedad de una cosa a otra persona. Es básicamente la transferencia de una propiedad, pero a título gratuito, de una cosa a otra persona. ¿Cuáles son los elementos personales de la donación? El donante, que en este caso es la persona que transfiere la propiedad, y el donatario, que es la persona que recibe la donación. ¿Ok? Por lo tanto, el donante es la persona que transfiere la propiedad y el donatario es quien recibe la donación. Existen otras donaciones entre vivos. En esencia, la donación entre vivos es gratuita, pero pueden existir otras modalidades, como por ejemplo la donación entre vivos remuneratoria. Esta donación entre vivos se realiza como una forma de gratitud al donatario por un servicio que prestó al donante en su momento que no fue pagado. ¿Ok? En esencia va a ser una transmisión de la propiedad a título gratuito, pero en forma de remuneración. ¿Ok? En este caso, el donante le está remunerando en forma de gratitud un servicio que en su momento le prestó y que no le pagó. ¿Ok? Entonces, esto consiste en la donación entre vivos remuneratoria. También tenemos la donación entre vivos onerosa. En este caso, es cuando el donatario asume, en este caso, la propiedad
de una cosa, pero este trae consigo un gravamen o una carga, ¿ok? Por lo tanto, este se tendrá que hacer cargo del gravamen y del cargo de la cosa y solo va a constituir una donación efectiva en el exceso o en el sobrante del precio de la cosa una vez deducidos los gravámenes o las cargas. Un ejemplo, bueno, me transfiere una propiedad el donante, pero la propiedad tiene una hipoteca, ¿va mucha? El valor de la propiedad es de 300.000 quetzales y la hipoteca es por un valor de 250.000. Por lo tanto, en sí, la donación 100% efectiva va a ser solo ese sobrante de 50.000 quetzales. ¿Ok? Por lo tanto, es cuando el donatario recibe la propiedad de una cosa, pero este sufre un gravamen o una carga sobre la cosa que recibió en donación. ¿Ok? Bueno. Y también tenemos la donación entre vivos post-mortem. Sí, es chistoso, porque aunque sea en esencia entre vivos, puede existir la donación entre vivos post-mortem. ¿Pero en qué consiste? Cuando, en este caso, el donante muere antes de que el donatario haya aceptado la donación. En este caso, el donatario podrá aceptar luego de que murió el donante y los herederos del donante quedan obligados a entregar la cosa donada. ¿Ok? Por ejemplo, Ana. Ana Gamboa, que me acaba de seguir, muchas gracias por el follow. Ana es la donataria. Yo soy el donante. Yo le voy a donar una casa. Pero como en este caso Ana no estaba segura de aceptar la donación, se tomó un tiempo para aceptar la donación. Pero en este caso yo me muero, me da un paro cardíaco por X o Y razón. En este caso, en este caso Ana, que es la donataria, podrá aún así aceptar la donación aunque yo ya me morí. Mis herederos tendrán la obligación de entregarle la cosa que yo le doné a Ana, pero que no la había hecho efectiva porque ella no me la había aceptado. Pero en este caso sí podrá hacerse efectiva la donación. Ahora, si fuese al revés, no aplica. ¿Ok? Si fuese al revés, no aplica. Supongamos de que yo, de igual manera, le voy a entregar una donación en una cosa en donación a Ana, pero el paro cardíaco es al revés. No le deseo mal a nadie, ¿ok? Pero es un ejemplo. En este caso es a Ana que le da el paro. Entonces ella nunca aceptó la donación. Por lo tanto, esta donación no podrá nacer a la vida jurídica porque es esencial que exista la aceptación por parte del donatario. ¿Listo? Bueno, me preguntaba aquí Walter, ¿se puede vender la donación? No, o sea, la donación es a título gratuito. Ahora, cuando ya adquirís el bien totalmente en propiedad, ya lo puedes enajenar después. Pero en esencia, la donación es un contrato a título gratuito. ¿Ok? Bueno, dice, si tuviera hijos, la que recibe la donación se transmite y la puede aceptar ellos. No, era lo que yo te hablaba antes, Ney. Supongamos de que la donataria nunca me aceptó la donación, los herederos de la donataria no pueden aceptar la donación. Solo puede ser la donataria. Pero si ella nunca la aceptó y se murió, ya no aplica la donación. ¿Ok? Solo aplica al revés, cuando es la donante quien se muere y el donatario, después de que murió el donante, puede aceptar la donación. En ese caso, sí, los herederos del donante tienen la obligación de entregar la cosa. ¿Ok? Listo. Y existen diferentes formas de aceptación. ¿Ok? Existe la aceptación inmediata y existe la aceptación posterior. La aceptación inmediata se da en el caso en que se acepta en el momento mismo la donación. O sea, en este caso el donatario no pide más tiempo. Se acepta en ese mismo momento la donación. Pero también puede ser una aceptación posterior por medio de un acto separado. Y la donación será perfecta hasta haberle notificado al donante su aceptación. Por lo tanto, puede ser una aceptación posterior, pero será perfecta hasta haberle notificado al donante su aceptación. Dice Beth,
Graba las clases, sí, las grabo y las subo en mi canal de YouTube. Más tarde va a estar siendo subida. El link de mi canal está abajito de la descripción de mi canal de TikTok, donde dice 25 años, donde establece la momia que soy. Allá abajito está el link del canal para que ustedes se suscriban y puedan ver las clases repetidas. ¿Ok? Bueno, antes de seguir con la penúltima presentación, ¿ok? Dice, ¿el donante puede donar a más de dos personas el mismo bien? Buena pregunta, Hiram. Buena pregunta. Fíjate que eso no lo vi en el código. Seguramente está establecido. Yo creería que a más de dos personas un mismo bien, no sé si se podría. Pero sí puede donar más de dos cosas a varias personas. Pero lo voy a investigar y te prometo que para la próxima clase te voy a dar la respuesta. ¿Ok? Bueno. Antes de seguir, compañeros, con la donación entre vivos, les voy a dar la información. Tenemos un grupo de apoyo en WhatsApp. Ok, tenemos un grupo de apoyo en WhatsApp. Si quieren formar parte del grupo, lo único que tienen que hacer es escribirme por mensaje directo en TikTok que quieren formar parte del grupo de apoyo. Yo les voy a mandar el link del grupo de WhatsApp para que se puedan incorporar y por ahí comparto yo el material que vemos día a día en PDF. ¿Ok? Así que si quieren tener acceso al material, lo que tienen que hacer solo es formar parte del grupo. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es mandarme un mensaje directo en WhatsApp, en TikTok, no por aquí por los comentarios, sino que por un mensaje directo, me mandan un mensajito y yo les mando de regreso el link. Es lo único que tienen que hacer. ¿Ok? Muchas gracias. Yo miro los comentarios y de verdad les agradezco mucho. De verdad les agradezco muchísimo el cariño que me están dando. Bueno, vamos a cerrar el grupo, mucha. A cerrar el grupo, ¿ah? Cerrar el grupo, me están haciendo bola, me están chiviando. Vamos a cerrar la donación entre vivos. Vamos con los conceptos básicos. ¿Ok? Bueno, formalismos. Claramente la donación entre vivos es formalista, porque debe de otorgarse, aceptarse y revocarse en escritura pública. ¿Ok? Debe de otorgarse, aceptarse y revocarse en escritura pública. También la donación se puede realizar a través de un mandato especial. ¿Se recuerdan cuando vimos el mandato la semana pasada? Vimos que uno de los asuntos que pueden ser sometidos a mandato especial es la donación entre vivos. Por lo tanto, lo podemos realizar mediante un mandato especial. De igual manera, aquí a la par les dejé el fundamento del mandato especial. ¿Ok? La donación que se haga a menores incapaces o ausentes lo podrán aceptar sus representantes legales. ¿Ok? A menos que sea una donación condicional u onerosa. Deberá de ir precedida por una autorización judicial. Listo, a través de un proceso de jurisdicción voluntaria. Una vez visto los formalismos, sabemos de que esta donación entre vivos se puede revocar. Esta puede ser revocada excepcionalmente por causas de ingratitud de parte del donatario. Es una facultad exclusiva e irrenunciable del donante en los siguientes casos. ¿Ok? Bueno, en esencia, la donación se puede revocar por causas de ingratitud por parte del donatario, pero es una facultad que le confiere exclusiva e irrenunciable al donante. ¿Cuáles son las causas de ingratitud? Bueno, tenemos dos causas de ingratitud. Si el donatario comete un delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, ascendiente o descendientes. Esa es una causa de ingratitud. O por negarse indebidamente a alimentar al donante cuando éste careciera de bienes, lo desampare o lo abandone cuando hubiese tenido la necesidad de asistencia. Ok, si se dan cuenta es porque el donatario fue bien ingrato, ¿va? O sea, el donatario cometió un delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, o sea, ya fue pura lata, ¿ok? Su cónyuge, conviviente de hecho, ascendiente o descendiente son causas de ingratitud. También por haberse negado indebidamente a alimentar al donante, ¿ok? Cuando careciera de bienes,
lo desampare o lo abandone cuando hubiese tenido la necesidad de la asistencia. Por lo tanto, estas son las causas de ingratitud que pueden dar caso a la revocación de la donación. Prescripción. Bueno, esta facultad para revocar la donación entre vivo por causa de ingratitud, ¿ok? Por lo tanto, prescribe la facultad del donante para revocar por ingratitud a los 6 meses contados desde la fecha en que tuvo el conocimiento del hecho que la motiva, ¿ok? Por lo tanto, prescribe esta facultad de revocar la donación entre vivos por ingratitud a los 6 meses contados desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que motivó la ingratitud, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los efectos? Producirá efectos la revocación al haber sido notificada la misma al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de revocación. Y va a quedar totalmente consumada la revocación si ésta no se opuso por parte del donatario o sus herederos dentro de los 60 días siguientes de ser notificada. Listo. Por lo tanto, vuelvo y repito para asentar esta información. La revocación es una facultad que le confiere totalmente al donante. ¿Ok? Es una facultad exclusiva e irrenunciable. Puede ser o puede proceder la revocación por causa de ingratitud que anteriormente la describimos. Esta facultad tiene un tiempo para ejercerla, que será a más tardar de 6 meses contado desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que motivó la causa de ingratitud. Esta revocación va a producir efectos al haber sido notificada al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de revocación. Y va a quedar totalmente consumada si no se hubiese opuesto por el donatario a sus herederos dentro de los 60 días siguientes de ser notificada. ¿Ok? Bueno, y obviamente pues la donación entre vivos puede ser nula. ¿Ok? Cuando en este caso el donatario cause voluntariamente la muerte del donante. A ver, compañeros, hago una pausita porque estoy viendo en los comentarios personas que... Hago una pausa en la grabación, amigos de YouTube, de verdad, perdónenme por la pausa que voy a hacer. Pero aquí yo no estoy enseñando, ¿ok? No es una academia de preparación para exámenes privados. Son repasos, ¿ok? Son repasos teóricos, son repasos conceptuales. Yo no soy licenciado como para venir y decir casos prácticos. Yo nunca me he sometido a un examen técnico profesional. Por lo tanto, yo no sé cuál es la modalidad. Yo explico y me baso en los comentarios de compañeros que se han evaluado. A muchos compañeros seguramente les preguntan práctica, pero a otros compañeros les han preguntado teoría. Pero lo que es cierto es de que no puedes pasar a la práctica si no tenés la teoría. Para mí es un 50-50, pero lo más importante en este caso es de que el repaso va exclusivamente de teoría, de doctrina, de lo que establece la ley. No voy a dar yo casos prácticos porque yo no lo sé todo. Incluso hay preguntas que yo no puedo responder porque obviamente no tengo todo en la punta de la lengua. Yo explico lo que he estudiado día con día, básicamente, ¿ok? Así que si quieren saber más de repasos conceptuales, de repasos doctrinarios y lo que la ley establece, con gusto aquí en el repaso yo les doy las respuestas. Pero si lo que ustedes sí quieren es practicar las instituciones, lamentablemente yo no lo voy a poder hacer porque en este caso yo no soy especialista en la práctica. Yo no practico todo esto que estamos viendo. Entonces, agradezco los comentarios y son bienvenidos todas las personas, pero estos repasos son exclusivamente doctrinarios, conceptuales y teóricos. ¿Ok? Práctica, no. Inclusive yo no voy a hacer, ni si estoy seguro que voy a hacer simulación de exámenes privados, porque yo no sé cómo lo hacen, no sé, nunca lo he hecho, por lo tanto yo no puedo hacer simulaciones.
Entonces, por eso de que yo no me vendo como una academia de preparación. Simplemente son repasos. Yo soy estudiante igual que ustedes, ¿ok? Por lo tanto, em, ahí cierro el paréntesis porque ya quiero terminar la donación entre vivos, pero pues los compañeros no se enfoquen tanto en contradecir los argumentos de otra persona porque básicamente estamos acá solo para repasar, ¿ok? No estamos para debatir. Podemos hacer otras clases de debate, yo qué sé, pero ahorita solo estamos para repasar. ¿Ok? Por lo tanto, agradezco mucho a las personas que se conectan día con día y que me siguen. Yo puedo cometer errores, como todos, incluso siendo licenciado cometería errores. Por lo tanto, ahí quito la pausa, ¿ok? Y compañeros, no se desenfoquen en contradecir a los compañeros. Ustedes solo escuchen el repaso, ¿ok? Bueno, quito pausa. Terminemos la donación entre vivos. Hablemos de la rescisión de la donación entre vivos, ¿ok? Si la donación fuese onerosa y el donatario no cumple con la prestación que se hubiese obligado, o sin justa causa la interrumpe o suspende, el donante podrá rescindir la donación. ¿Ok? Y en este caso, aplica la rescisión de la donación cuando fuese una donación onerosa y el donatario no cumple con la prestación que le hubiese obligado. Recuérdense, la donación onerosa es cuando el donatario recibe un bien que trae consigo un gravamen o una carga en la cosa donada. ¿Ok? Si el donatario, no cumple con la prestación o con el pago del gravamen, ¿ok? A que estuviese obligado, sin justa causa o lo interrumpe, podrá rescindir el contrato de donación entre vivos el donante. Eso es a lo que se refiere la rescisión. También existe la reducción. En este caso es cuando el donante pues ya entregó la cosa en donación, pero este tristemente desmejora su fortuna, ¿ok? Se queda pobre y necesita del bien para poderse alimentar. Por lo tanto, puede reducir la donación en la parte necesaria para sus alimentos, ¿ok? Tanto la rescisión como la reducción, estas acciones para solicitar la reducción o la rescisión dura 6 meses contados desde la fecha en que sobrevino el motivo. Por lo tanto, va a prescribir la acción para pedir la reducción o la rescisión de la donación dentro de los 6 meses contados desde la fecha en que sobrevino el motivo. Por lo tanto, tenemos 6 meses para solicitar la reducción o solicitar la rescisión de la donación. Así que compañeros, con esto culminamos el repaso del día de hoy. Un gran aplauso para cada uno de ustedes, por favor. Un gran aplauso para los que estuvieron presentes el día de hoy en el repaso. Démosle tap a la pantallita y si les ha gustado el repaso, por favor dejar manita arriba y suscríbanse si aún no lo están. Y nos vemos mañana en un nuevo repaso, compañeros de YouTube. Hasta la próxima. Bueno, compañeritos.